vino de blanco y de beige. Ay, pero obedientes que son todos. Yo no pensé en verdad que la gente en tan poco tiempo realmente podía acatarlo, pero qué bueno que estamos aquí. Mira, y ahora esto está, ahora sí. Qué bueno que nosotros estamos aquí, señores, y hoy hemos querido celebrar con ustedes este domingo de resurrección de una manera totalmente diferente. Y usted se preguntará, ¿y por qué realmente nosotros estamos vestidos de blanco hoy o de color claro? Es porque nosotros hoy estamos celebrando que hubo un día donde Cristo murió en la cruz del Calvario y Él cambió nuestras vestiduras sucias y ese ropaje viejo y nos hizo limpios, santos y puros delante de la presencia del Señor. Y definitivamente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue la mayor conquista de todos los tiempos, porque Él conquistó nuestros corazones, conquistó la muerte, venció la muerte, y hoy nosotros estamos aquí en esa gran conquista que la hizo en la cruz del Calvario. Y en el día de hoy vamos a estar hablando, en este domingo de resurrección, precisamente vamos a hacer un recorrido de todos los eventos de Jesús cuando murió. Vamos a hablar de un Cristo que estaba crucificado, pero vamos a hablar de un Cristo que también fue crucificado. Pero vamos a hablar de la importancia de nosotros sentarnos a la mesa del Señor para nosotros recordar la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y me llama mucho la atención, si comenzamos nosotros hablando directamente desde la cruz, de que Jesús estaba en uno de sus peores momentos de su vida. Jesús estaba solo, Jesús estaba abandonado, su cuerpo estaba lacerado. Pero aún en el peor momento de su vida, aún cuando Él se encontraba en un estado de sufrimiento, Jesús dijo 7 palabras que nos mostraron qué era lo que había en el corazón de Jesús. Y en el corazón de Jesús, en cada una de las palabras que Él dio, lo que había era perdón, lo que había en Jesús era salvación, lo que había en Jesús era destilar misericordia. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? La primera palabra que Jesús dijo cuando estuvo en la cruz del Calvario, ¿cuál fue? Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que haces. Me llama mucho la atención porque en el momento cuando Jesús dice estas palabras, Jesús, señores, estaba clavado en una cruz. O sea, habían clavos que estaban incrustando, señores, sus manos. Y Jesús en ese momento de dolor no estaba pensando en su dolor. Él pudo haber clamado al Padre y decirle, Señor, alivia mi dolor, Señor, yo estoy aquí, necesito de ti. No, Él lo primero que hizo fue pensar en las personas que lo estaban hiriendo, en pensar en las personas que lo estaban a Él crucificando. Nadie que está pasando por un dolor, sobre todo cuando tú eres víctima de una persona, tú nunca vas a elevar una oración por la persona que te está haciendo daño. Sin embargo, Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea que en el momento de dolor de Jesús, Jesús perdonó y Él oró por sus enemigos. Pero luego de que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que ellos están haciendo, Jesús, la próxima palabra que dijo fue, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién Jesús le dice estas palabras? A uno de los ladrones que se encontraba al lado de Él. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando tú estás en el paraíso. Cuando Jesús le dice a él, estarás de cierto en el paraíso, Jesús estaba en la cruz extendiendo misericordia. Jesús en la cruz estaba extendiendo salvación. Él no estaba proclamando su salvación, el ser librado de la cruz. Él estaba diciendo, yo estoy dispuesto desde la cruz, desde mi momento de dolor, a extender salvación a otras personas. Pero cuando vemos a Jesús crucificado en su momento de agonía, vemos a un Jesús que también tenía cuidado de los suyos. Cuando Jesús ve a su madre con esos ojos llorosos, sufriendo, viéndolo crucificado, viendo a su discípulo amado Juan que estaba ahí, ¿cuál fue la palabra que Jesús dijo? Le dijo, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Jesús estaba destilándole, le estaba asignando a Juan el cuidado de su madre. Fíjense, ¿quién que está pasando por una situación como la que pasó Jesús va a estar pensando en quién va a cuidar a la gente que él va a estar dejando? Pero sobre todo cuando Jesús le dijo, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, Jesús también estaba instaurando
instaurado una comunidad de fe. Una comunidad de fe que se iba a apoyar unos con otros. Él se iba, pero él iba a dejar toda esa comunidad con él. Pero de momento vemos a un Jesús que por primera vez aparentemente se preocupa por sí. Dice: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Cuando él dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que Jesús estaba sintiendo en ese momento el peso del pecado de toda la humanidad. El pecado, ¿qué hace el pecado? El pecado nos separa ¿de quién? De Dios. O sea que por un momento Jesús en la cruz del Calvario sintió el pecado que él nunca había cometido y se sintió separado de Dios. Y en la próxima palabra él le dijo: Señor, tengo sed. Aquí vemos a un Jesús que sintió la sed humana cuando expresó tengo sed. Y justamente cuando él expresó tengo sed, dijo una de las palabras que resumen todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Para mí es una de las palabras más importantes. Una palabra que refleja victoria sobre la muerte. Una palabra que refleja que Cristo venció a Satanás y al infierno. Pero una palabra que deja claro lo que el Señor hizo por todos nosotros. Y es la razón por la cual tú y yo hoy estamos aquí en esta mañana. Cuando Jesús dijo yo tengo sed, a Jesús le dieron vinagre. Y al momento de Jesús beber del vinagre, él dijo esta palabra: tetelestai, en griego, consumado es. Y este es el tema del día de hoy. Tetelestai, consumado es. ¿Qué es tetelestai? Tetelestai es en griego la palabra consumado. Y la palabra tetelestai, señores, viene del verbo teleo, que significa poner fin a algo, que significa realizar una obra completada, significa terminar algo, significa acabar algo, y tiene tres significados. Los tres significados más contundentes son: consumado es, hecho está y todo está cumplido. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario tetelestai, él dijo consumado es, todo está cumplido, todo está hecho. Y es una palabra tan poderosa que de hecho uno de los predicadores más famosos de toda la historia, conocida como Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: tetelestai es como una gota de tinta en un océano de significados. Tetelestai, una gota de tinta en un océano de significado. Es que esta palabra es tan corta, es una palabra que para escribir toma poca tinta, pero tiene diferentes significados, y un significado profundo cuando nosotros hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso yo quiero llevarte a cuáles son los escenarios donde en la antigüedad se utilizaba esta palabra tetelestai, para que tú puedas entender qué fue lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Lo primero que tú tienes que saber es que la palabra tetelestai se utilizaba cuando un sacerdote declaraba que el cordero era perfecto. Nosotros sabemos que en la antigüedad, para tú poder recibir el perdón de tus pecados, se tenía que ofrecer un sacrificio. Se tenía que ofrecer un cordero. Ese cordero no podía ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero perfecto. Tenía que ser un cordero en perfectas condiciones. No podía estar enfermo. El cordero no podía estar cojo. El cordero no podía estar tuerto. Tenía que estar en perfectas condiciones. Por lo que el sacerdote tenía una gran labor. El sacerdote tenía que revisar, inspeccionar a todos los corderos de ese ganado, para entonces determinar cuál de esos corderos era el perfecto. Cuando el sacerdote encontraba el cordero perfecto, en la cabra perfecta, él decía tetelestai, este es el cordero perfecto, el cual está listo para ofrecer el sacrificio. Pero también se utilizaba la palabra tetelestai desde el contexto de los artistas plásticos. Cuando un artista plástico esculpía una obra, cuando un artista plástico pintaba una obra, al terminar la obra, cuando estaba perfecta, el artista plástico decía tetelestai, la obra está perfecta, tetelestai, la obra está lista. Pero también la palabra tetelestai se utilizaba en el contexto comercial. Cuando alguien tenía una deuda,
le daban un sobre a la persona que tenía la deuda. Y cada vez que la persona abonaba un pago a la deuda, se le colocaba en el sello las veces que pagaba la deuda. Pero cuando la persona, el deudor, pagaba la deuda completa, entonces el comerciante le sellaba ese recibo diciéndole: tetelestai, esta deuda ha sido completamente saldada. Poderoso. Creo que se la están llevando ya. Pero también se utilizaba la palabra tetelestai cuando un amo le asignaba una difícil tarea a un siervo. De hecho, también se utilizaba en el contexto de la guerra, cuando la persona encargada enviaba a los soldados a la guerra a cumplir con una misión. El soldado o el siervo tenía que ir, cuando terminaba la misión, tenía que ir donde el amo a decirle: amo, tetelestai, la difícil tarea que tú me enviaste a realizar, esa tarea ya yo la terminé. Tetelestai. Y si nosotros nos ponemos en el día de hoy detenidamente y comenzamos a pensar en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, que es la razón por la cual tú y yo estamos aquí, nos damos cuenta que Cristo cumplió con todos los escenarios en los cuales se utilizaba la palabra tetelestai. Porque desde la cruz no hubo un grito de derrota. Desde la cruz no hubo un grito de vergüenza, sino que desde la cruz Jesús estaba anunciando algo. Anunciándole algo no solamente a la audiencia que lo estaba viendo, sino a nosotros en el día de hoy también. La cruz nos está anunciando algo. ¿Y qué es lo que Dios nos está anunciando? Y es que cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo tetelestai, cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba declarando lo siguiente. Él decía: tetelestai, yo soy el Cordero perfecto, sin manchas, el que quita el pecado del mundo. Él mismo, desde el contexto del sacerdote que inspeccionaba el cordero, él no solamente era el sacerdote, él mismo era el cordero. Y él desde la cruz le estaba diciendo a todo el mundo: ya ustedes no tienen que hacer sacrificio, ya no van a tener que buscar más animales, porque yo soy el cordero perfecto, listo para el sacrificio que quita el pecado de la humanidad. Pero desde el contexto del artista plástico, Jesús también cumplió con esa palabra. Desde el contexto, Él estaba diciendo: tetelestai, yo con mi sangre acabo de pintar una obra de arte, y no cualquier obra de arte, una obra de arte perfecta, la cual hoy está terminada. Yo soy la obra perfecta, era lo que Cristo estaba diciendo en la cruz del Calvario. Pero desde el punto de vista del deudor, Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dijo tetelestai, Él dijo: tetelestai, la deuda que ustedes tenían que pagar como consecuencia de su pecado, hoy yo la acabo de pagar una vez y para siempre. Es poderoso esto. Y por último, desde el punto de vista de aquel amo que le asigna una labor difícil a su siervo y a un esclavo, Jesús también le estaba diciendo a su padre en la cruz del Calvario, le dijo: Padre, la difícil obra que tú me enviaste a hacer, la que me costó sangre, la que me costó que mi cuerpo sea molido, herido, Señor, por los pecados, esa obra que me costó que yo tuviera abandonado, que la gente me dejara solo, ya yo, por más difícil que fue, la he terminado y la he completado. He cumplido con la asignación que tú a mí me has dado. Y esto es algo realmente poderoso, porque Jesús pagó una vez y para siempre con un solo acto. De hecho, la palabra griega de tetelestai se encuentra en el tiempo perfecto con voz pasiva.
Yo sé que usted me está preguntando, ¿y qué rayos es eso? Yo se lo voy a explicar. Cuando habla de que está en el tiempo verbal perfecto, implica que Dios se está refiriendo a un acontecimiento que pasó en el pasado, que ya sucedió, pero que tiene una repercusión en el tiempo presente. Cuando decimos tetelestai, no nos estamos enfocando en el pasado. Estamos afirmando que hubo algo que sucedió en el pasado que sigue vigente hoy en día, y es que la deuda está paga, y es que Él fue el cordero perfecto para el sacrificio. Él fue la obra perfecta. Él cumplió con la asignación que el Padre a Él realmente le envió, y no es algo de pasado, es algo que tiene vigencia y no tiene una fecha de expiración, señores. Y cuando habla con voz pasiva, es que no lo hiciste tú, no fuiste tú que hiciste la obra, sino que hubo alguien ajeno que no merecía morir, que fue el que hizo la obra por ti. Por lo tanto, ¿se acabaron los sacrificios? Mira cómo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Mire cómo dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Cuando habla de santo, es que no es que nosotros tenemos una aureola en la cabeza, no es que nosotros tenemos dos alas de ángeles. Ninguno de los que estamos aquí somos unos angelitos. Cuando habla de la palabra santo, significa que fuimos separados por Dios, que fuimos comprados por Dios, que fuimos adquiridos por Dios, que somos propiedad absoluta de un Dios, y Él nos ha separado. Y dice santos, y miren cómo lo dice: una vez y para siempre. Y claramente lo explica. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar, oye cómo lo dice, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. O sea que los sacrificios que los sacerdotes ofrecían no quitaban el pecado de manera permanente. Cada vez, una vez al año, cuando entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio, valía solamente por ese año. Pero mire cómo dice aquí: no podía quitar los pecados, pero nuestro sumo sacerdote dice que se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válidos para siempre. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ya es válido. Cristo murió no solamente por tus pecados pasados, no. Él no solamente murió por tus pecados presentes, Él murió una vez y para siempre por tus pecados futuros. O sea que ya para el Señor tú estás justificado. No es que, ay, volví a pecar y ahora tengo que de nuevo ofrecer un sacrificio. No, es que Él ya te perdonó, y esto no es de nosotros. Esto es un don de Dios, es un regalo del Señor. Y esa es la razón por la cual estamos todos reunidos aquí en esta mañana, porque estamos recordando el sacrificio cuando Jesús dijo: tetelestai, consumado es, hecho está. Pero te digo algo: nosotros aquí no nos quedamos en la cruz. Nosotros aquí no utilizamos un crucifijo con Jesús clavado, porque nosotros entendemos algo: Cristo no está ya en la cruz. La cruz está vacía, pero no solamente la cruz está vacía, porque la historia de Cristo no termina en la cruz, continúa en la tumba. Y fíjense, en la tumba no continúa en cualquier tumba, sino que continúa en una tumba que está vacía, una tumba que confirma que Cristo resucitó. Por lo tanto, la resurrección es el eco de la palabra tetelestai. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es, yo me imagino que esa palabra se repitió el viernes, consumado es, pero esa palabra se repitió el domingo. Y el domingo fue donde estuvo la mayor evidencia de que se tenía que cumplir la profecía, de que Cristo no solamente iba a morir, sino que al tercer día iba a resucitar. Y que la mayor evidencia de que Él iba a resucitar es que había una tumba que estaba vacía. La única tumba que ha estado vacía
Porque en la tumba de Mahoma están los restos de Mahoma. En la tumba de Judas están los restos de Judas. Y en la tumba de Jesucristo está vacía. Porque Él resucitó al tercer día para darnos a nosotros una vida nueva. No cualquier vida, una vida en abundancia. Una vida que nosotros hoy la podemos disfrutar. Cuando decimos el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el mismo Dios que resucitó, el poder de la resurrección de aquella vez es el poder que está dentro de nosotros, que nos da esperanza, que nos da vida a través de su Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la historia no termina en la cruz. Y hoy yo quiero pasar, ¿tú sabes de dónde? De la cruz a una tumba vacía. Porque cuando Jesús dijo tetelestai, la cruz dijo la deuda está paga. Cuando Jesús dijo tetelestai, pero la tumba dijo el pago fue aceptado. Desde la cruz decía la deuda está paga. Pero yo quiero ver la evidencia. Yo no tengo el papel que dice tetelestai que fue pagado. La mayor evidencia fue una tumba vacía. La resurrección de Cristo un domingo es la que valida el tetelestai, es la que valida el consumado es. Y cuando Dios levantó a Jesús entre los muertos, Él confirmó que Él era el sacrificio suficiente, que no había que hacer otro sacrificio. También vemos que se demostró que el pecado fue vencido. Y no solamente fue vencido el pecado, sino que también el diablo fue derrotado. La muerte fue derrotada, porque Cristo fue el primero en resucitar. De todos nosotros que también creemos que prontamente cuando partamos en este mundo vamos a resucitar y vamos a vencer la muerte, porque nosotros no estamos condenados a una muerte eterna, sino que nosotros tenemos vida y creemos que hay vida después de la muerte, y es una vida que Cristo a nosotros nos va a dar cuando estemos con el Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces la tumba no pudo retenerlo, porque la obra bastó y la obra fue completada. Tetelestai en la cruz, nosotros lo podemos ver como ese grito de victoria. No es un grito de derrota, no es un grito de desaliento, no, es un grito de victoria. Y esa victoria se ve en el poder de la resurrección. Por lo tanto, cuando yo pienso en la cruz y cuando yo pienso en la tumba, yo no estoy viendo dos eventos separados. Yo estoy viendo, señores, una misma victoria, la cual está dividida en dos eventos. La victoria de Cristo sobre la muerte, donde Él se proclamó como el Rey. De hecho, encima de la cruz había un cartel que Él decía: aquí está el Rey de los judíos. Ese cartel no era una afirmación, ese cartel era una burla. Lo que ellos no sabían, que ellos estaban supuestamente burla, pero estaban declarando lo que ya Cristo era, que era el Rey. Pero eso se iba a manifestar ¿dónde? En la tumba. No son eventos separados, son la misma victoria en dos momentos. Y por eso hoy nosotros estamos aquí, porque ya nos recordamos a un Cristo con su cuerpo bañado en sangre. Ya nos recordamos a ese Cristo como lo ponen, con una ropa blanca manchada de sangre. No, ahora nosotros vemos a un Cristo que Él ya no está en la tumba. Ahora nosotros vemos a un Cristo que resucitó, y que resucitó con una nueva vestidura. Y esa nueva vestidura es la vestidura que nosotros hoy tenemos hoy en día, de que hemos sido comprados, de que hemos sido adquiridos y de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Sin la tumba, les cuento algo, todo se hubiera quedado en la cruz. Pero era necesario que Cristo muriera y pasara a ser enterrado para que se pueda evidenciar la victoria. De hecho, les cuento algo, ni los propios discípulos de Jesús estaban esperando que Él resucitara. ¿Cómo? ¿No lo estaban esperando? Porque dice que el día domingo, temprano en la mañana, María Magdalena y otra María, que no era la madre de Jesús, ellas fueron nada más y nada menos a ungir el cuerpo de Jesús. Si tú estás consciente de lo que Jesús te ha dicho a ti, si tú estás consciente de la obra redentora que Cristo ha anunciado, si tú estás consciente de que Él había dicho que Él iba a resucitar, ¿para qué vas con ungüentos a ungir un cuerpo? Eso quiere decir que ellas no estaban esperando que el cuerpo
no estuviera, sino que el cuerpo estuviera ahí. Pero miren cómo dice, que cuando las mujeres entraron a la tumba, no vieron absolutamente nada. Encontraron la piedra que había sido removida. Muchas preguntas surgen, pero ¿cómo? ¿Quién removió la piedra? La tumba estaba sellada bajo el Imperio Romano, la tumba estaba custodiada. No había forma de poder explicarse cómo el cuerpo de Jesús no estaba ahí, pero no estaba. Y cuando las mujeres entraron a la tumba, vaya sorpresa, encontraron a dos hombres vestidos de blanco. Y dice que las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron sus rostros en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que ya está vivo? Él no está aquí. Y él le dijo: ha resucitado. Recuerden lo que él les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debería de ser como traicionado, debía de ser entregado a manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que al tercer día él iba a resucitar. Ellas los olvidaron, y así somos a veces nosotros, que nos olvidamos de lo que Dios realmente nos ha dicho, viendo las evidencias de lo que Dios está haciendo y las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero por eso hoy, por esa evidencia, hoy nosotros estamos aquí para poder celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y por qué celebramos la resurrección? Porque es importante que hoy nosotros como iglesia estemos aquí un domingo de resurrección, todos vestidos realmente de blanco. Y es que Jesús cumplió su promesa de levantarse entre los muertos. Por lo tanto, hoy tú y yo podemos creer que como Él cumplió esa promesa, todas las promesas que el Señor a nosotros nos ha dado, Él la va a cumplir cabalmente en nuestra vida. Su obra no termina, su obra continúa en cada uno de nosotros. ¿Por qué hoy es importante celebrar un domingo de resurrección? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque nosotros sabemos y tenemos la seguridad que Jesús, al levantarse de la muerte y resucitar, Él nos está asegurando que nosotros también vamos a resucitar con Él. De que Él es la primicia de muchos, la primicia de una gran cosecha de personas que también vamos a resucitar con Cristo. Y por último, ¿por qué hoy nosotros estamos celebrando la resurrección? Porque es importante hoy atesorar la resurrección. Porque su resurrección hoy nos ayuda a encontrarle significado a nuestras dificultades. Su resurrección nos ayuda a encontrarle significado a las pruebas por las cuales nosotros hoy estamos pasando. Su cruz y su resurrección nos recuerda que no importan las tragedias que nos toquen a nosotros vivir, detrás de las tragedias más fuertes hay un propósito, y ese propósito se va a cumplir, porque a los que aman al Señor, dice la Biblia, que todas las cosas le ayudan a bien. Que no importa lo que suceda, la resurrección del Señor Jesucristo hoy nos da esperanza. La muerte no es el final, la situación no es el final, hay una vida eterna para nosotros, y hay un propósito y una promesa que se va a cumplir, porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros, así como Él cumplió su propósito en la cruz del Calvario y se evidenció en una tumba que hasta el día de hoy, 2000 años después, es una tumba que está vacía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué significa tetelestai hoy en día para nosotros? Porque en ese tiempo tú dirás, bueno, tetelestai significó que la obra está perfecta, que la deuda fue paga. Pero hoy en día, ¿qué yo me puedo llevar hoy de esta palabra de tetelestai? ¿Qué es eso que debe retumbar hoy en nuestros corazones y nos tienen que llevar hoy con alegría y con regocijo a poder celebrar? Y es que tu pasado no te define. El pecado ya fue pagado. Tú no tienes que cargar más con lo que Cristo ya cargó por ti. A veces nos invade la culpa. La culpa por ese aborto que cometí hace muchos años atrás. La culpa quizás por ser una persona de pensamientos inapropiados. La culpa de ser un mitómano, de la mentira que por mucho tiempo me ha acompañado. La culpa de una traición. La culpa de haberle sido infiel a tu esposo o a tu esposa. Déjame decirte, si eso está en tu pasado, eso no te define, porque la palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo, hoy somos nuevas personas.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tu pasado no te define, tu pasado forma parte realmente de la historia, pero lo que vale es lo que tú eres en Cristo Jesús a través de ese sacrificio que Él hizo una vez y para siempre, cuando Él dijo tetelestai, consumado es. Él pagó por ti. Ya el Señor te ve justificado. Dios no te ve como te juzgan tus familiares. ¿A cuántos no les ha pasado que siempre aparece un familiar o un amigo del colegio que cuando se juntan te recuerdan todas las cosas malas que tú hiciste? Y todavía la gente del colegio cree que tú eres esa persona porque no saben que has cambiado. Pero Jesús no rebusca en tu pasado para recordártelo en el presente, porque Él pagó la consecuencia de tu pasado. Por lo tanto, tu pasado no te define. Número 2, no tienes que ganarte el amor de Dios. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una obra divina que fue terminada en la cruz del Calvario. No tienes que ganarte el amor de Dios. Esto realmente es un don de Dios. Dice la palabra de Dios que por gracia nosotros somos salvos. Dice por qué. Por medio de la fe, y no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay otra versión que dice, que me gusta más, dice: Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, porque es un gran regalo de Dios para ustedes. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hacemos o hayamos hecho, sino que es por gracia, y que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, porque no existe nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no existe ningún pecado, como dije el miércoles, tan rojo como el carmesí, que Dios no pueda borrar y que Dios haga que Él te ame menos. Lo que Él hizo no fue por tus buenas obras. Lo que pasa es que Dios ama a nosotros de una manera diferente y distinta a la como nosotros amamos. Nosotros amamos en respuesta de un trato agradable que recibimos y cordial de una persona, ¿sí o no? Tú amas algo de tu esposa porque encontraste algo bonito, encontraste algo agradable. Pero la forma en como Dios ama es muy distinta a como amamos, porque lo que Dios vio en nosotros fue lo que le desagradaba. Fue pecado, fue maldad, fue oscuridad. Y fue nuestro pecado y nuestra maldad que lo motivó a Él a morir en la cruz del Calvario, para Él decir: consumado es. Ellos son mis hijos, son un pueblo adquirido por Dios, son nación santa, son aquellos que están cerca de mí porque estábamos separados del Señor. Eso lo hizo Cristo. Entonces no es por obra. Por más que vengas a la iglesia, por más que sirva, no vas a hacer que te ganes un sitial más en el corazón de Dios. No, ya tú lo tienes porque es por gracia, y nosotros simplemente tenemos que creerlo, que es por medio de la fe. Y por último, tetelestai significa para nosotros que hay una esperanza, porque el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, que hizo que saliera de la tumba, es el mismo poder de resurrección que hoy está dentro de nosotros, porque habita en sus hijos a través de uno de los mayores regalos que Jesús le dejó a los discípulos y a nosotros, y es su Espíritu Santo. Dios está dentro de ti, Él vive dentro de ti, Él vive. La tumba está vacía, pero Él no está en el cielo. Hoy Él está dentro de ti. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero invitarte a que tú no vivas desde el temor, a que no seas un esclavo del temor, sino que tú vivas desde una obra que ya fue terminada. Porque muchos de nosotros hemos vivido aparentemente como que si Dios está pendiente por hacer algo por nosotros. No, Jesús ya terminó la obra, fue completada. Hay gente que vive haciendo guerra espiritual para vencer al diablo. No, el diablo está vencido. No hay que hacer guerra espiritual. Él lo venció en la cruz del Calvario, y la mayor evidencia es que Él resucitó y la tumba hoy está vacía. Y miren, solamente nosotros tenemos que creerlo, porque el evangelio no dice trabaja para tú ser aceptado, dice cree porque ya fue consumado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 9 al 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú crees en lo más profundo de tu corazón que Él se levantó de los muertos, Él dice, y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. O sea que cuando tú crees en el corazón, Él te hace justo porque tú crees. Y Él te salva cuando tú confiesas. Y dice que nosotros que hemos creído en esa salvación no seremos entonces avergonzados. Vivir en Tetelestai es caminar en libertad, vivir sin condenación y creer en una victoria que ya fue ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo quiero invitarte a algo. A que no solamente nos quedemos en la cruz. Hay gente que se queda en la cruz. Hay gente que se queda sufriendo. Hay gente que se queda por mi culpa, por mi gran culpa. Y va desde Higüey, en la capital, hasta Higüey. La cruz es un símbolo de redención. La cruz es el símbolo donde nuestra vida cambió. La tumba es la evidencia de que consumado es, de Tetelestai. Y hoy, en esta mañana, no solamente vamos a aceptar que Cristo murió en la cruz del Calvario. No solamente vamos a creer que Él murió, porque ¿qué dice? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Tetelestai, el consumado es, no solamente se cree, no solamente se confiesa, sino que también se recuerda y se celebra. ¿Y cómo se celebra y se recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? En una mesa. Jesús, en la última cena, le dijo a los discípulos: esta cena, partan el pan, compartan el vino y hagan esto en memoria de mí. Y anuncien constantemente el evangelio del Señor. Y hoy nosotros queremos llevarte a que pases de la cruz. Sí, el miércoles lloramos como unos niños. Ay, usted fue la que lloró muchísimo. Yo le escuchaba a ellos, yo dije, pero Señor, por María Magdalena, que estábamos todos llorando el miércoles, ¿verdad? Porque es impactante el saber y creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El miércoles lloramos como unos niños aquí. Pero no todo se queda en las lágrimas. Siempre llega el momento de celebrar de que aquel que murió no nos abandonó, sino que Él vive, está en los cielos y Él está dentro de mí haciendo una obra todos los días de mi vida. El Señor está haciendo algo y celebramos la gran victoria que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo lo celebramos? Reímos, gozamos, brincamos, pero cada cierto tiempo tenemos que hacer una vida de comunidad. Porque pasamos de la cruz a la tumba y ahora, hoy, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la Santa Cena del Señor. Vamos a recordar ese sacrificio vivo, santo, agradable que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a recordar que si un pecado hoy está retumbando en tu mente, saca la culpa del pecado porque Él te perdonó. ¿Y quiénes son los que se sientan a la mesa? Quizás tú dirás: no, pastor, discúlpeme, hoy yo no estoy listo para sentarme a la mesa. Tengo demasiados pecados. La mesa son para los perfectos. La mesa son para los santos. ¿Mentira va el diablo? ¿Quiénes estaban en la mesa de la última cena del Señor? Había ¿quién? Un Judas, el que lo iba a entregar. Pero también estaba un Pedro que lo iba a negar. ¿Cuántas veces lo iba a negar? 3 veces. Jesús pudo haberlo excluido de la mesa porque Él sabía lo que iban a hacer. Pero como Jesús ama diferente a como nosotros amamos, Él dijo: Él me va a traicionar, Él me va a negar 3 veces, pero yo le voy a regalar una vida de redención y una vida nueva. Por eso lo dejó a la mesa. Entonces, la mesa no es para perfectos, la mesa es para redimidos. No venimos hoy a esta mesa porque lo hemos hecho todo bien. Nosotros hemos venido a estar rulay por el mundo. ¿Sí o no? Nosotros hemos venido de acabar con el mundo. Y tus amigos dicen:
qué bonito, después de acabar con el mundo y hacer todo, ahora viene. De eso realmente se trata. De que no siempre vamos a estar perdidos. De que tenemos que volver al origen, a donde Dios a nosotros nos llamó, y que tenemos todos los días que volver a la cruz, aunque fallamos, aunque caigamos, todos los días yo estoy sumergido y conectado a la cruz. ¿Por qué? Porque esta carne es débil. Pero estamos aquí no porque somos perfectos, sino porque sabemos lo imperfecto que somos y lo muy malo que podemos hacer si no estamos conectados con el Jesús de la cruz. Entonces, hoy nos vamos a sentar en la mesa, no porque seamos perfectos, no porque lo hemos hecho todo bien, sino porque hubo uno que sí lo hizo perfecto por mí. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, no porque venimos a completar la obra que Cristo hizo, no. Vinimos a recordar que la obra fue completada, y por eso este mensaje se llama Tetelestai, hecho está, consumado es, todo está cumplido hoy para ti. Hoy nos vamos a sentar a la mesa y vamos a recordar, ¿tú sabes qué? Que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros que estábamos separados del Señor, ahora tenemos comunión con Él. El velo del templo se rasgó en dos, y ya no necesitamos de un sumo sacerdote que una vez al año ofrezca perdón por nuestros pecados, sino que nosotros tenemos ese libre acceso. Hoy vamos a recordar que hubo uno que me dio un nombre nuevo y me dio una identidad nueva. Hoy vamos a recordar que hubo uno que pagó por mis pecados, que mi abuelo, mi tío, mis amigos me pueden recordar lo malo que yo hice, pero hay una cruz, hay una tumba vacía que me recuerda que hubo uno que ya dijo Tetelestai, la deuda que ustedes tenían que pagar por su pecado ya fue paga. Pero que podamos recordar que hoy hay una tumba vacía de alguien que venció el pecado, que venció la muerte y derrotó a Satanás una vez y para siempre. Yo quiero invitarte a que tú puedas con nosotros tomar esta Santa Cena, porque la cruz dijo consumado es, pero la tumba vacía confirmó la victoria en la resurrección de Jesús. Y hoy en la mesa del Señor, que vamos a imaginarnos que estamos en la mesa de Dios, vamos a decir, lo creemos, vamos a decir, lo recibimos, y vamos a decir y vamos a vivir en ello. Y hoy yo quiero motivarte a que no vengas con culpa, que tú vengas a esta cena del Señor con agradecimiento por lo que el Señor ha hecho, que tú vengas con este espíritu de reflexión, no con condenación, porque ya nosotros no estamos condenados, sino que nosotros vengamos a esta cena del Señor con esa fe. ¿Por qué? Porque hecho está, consumado es. Él te amó, te libró del pecado y de la muerte. Quita el temor hoy de tu vida y te da la oportunidad de que tú puedas tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Alguien está listo para poder hoy decir, Señor, hoy me siento en tu mesa para recordar lo que tú hiciste, tu sacrificio, pero recordar y celebrar que la tumba está vacía, que no hay nadie como nuestro Dios, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es inigualable, que Él es incomparable? Alguien se pone de pie y le canta al Señor. Alguien se pone de pie y lo puede decir en esta hora. Vamos, eleva tu voz y que tú le puedas cantar al Señor. Vamos, dile.